Este episodio está patrocinado por Matchmakers.mx, la startup PropTech mexicana que facilita la compra de propiedades y proyectos inmobiliarios en preventa, brindándote una experiencia de compra profesional, digital y memorable. Entra a Matchmakers.mx y haz match con tu propiedad ideal. Hola, en Matchmakers estamos transformando la industria inmobiliaria en México y Latinoamérica, y para eso estamos buscando al mejor talento para unirse a nuestra misión. Si vives en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, o te gustaría mudarte a esta hermosa ciudad, entra a matchmakers.mx/jobs y conoce todas nuestras open positions a las que puedes aplicar. matchmakers.mx/jobs. Para mí el desarrollo inmobiliario es también como los restaurantes, ¿no? Realmente, cuando tú ya llegas a abrir las puertas del restaurante es porque previamente ya tuviste un trabajo importante en cocina, ¿no? Preparando ciertas cosas, preparando ciertas salsas, capacitando a los meseros, todo un tema importante antes, previamente a que cuando tú sales a abrir las puertas ya todo está claro, ya todo está dicho y simplemente es operar. Y muchos desarrolladores inmobiliarios aún siguen sin darle la importancia a la parte de la planeación de los proyectos inmobiliarios. Bienvenido a The Real Estate Game, el podcast donde aprenderás de los mejores las reglas del juego para conquistar el mundo inmobiliario. Bienvenidos conquistadores a su podcast de Real Estate Game. Un gusto estar con ustedes como cada semana. Hoy estamos grabando en lunes y grabamos 2 episodios pegaditos porque me voy a ir por allá la próxima semana a La Paz a descansar de vacaciones. Por allá les platicaré un poco, tomaré un poco de videos y lo que se está haciendo en la construcción en aquel lado de la República Mexicana. Y hoy muy contentos grabando el episodio 8, temporada 6, con un episodio especial para toda la tribu de desarrolladores inmobiliarios, todos aquellos que están en la parte del desarrollo, construyendo, que están planeando construir un proyecto inmobiliario. Pues tenemos este episodio para ustedes porque tenemos de invitado especial a Daniel Ramos, cofundador de Leox Capital. Ellos son una empresa de consultoría especializada en la parte financiera para el desarrollo inmobiliario. Bienvenido, Alan. Muchas gracias, Alex, por tenerme aquí. Muy contento de estar en esta mitad de temporada. Muy contento de poder hablar del tema de financiamiento para los desarrolladores. No, Alan, pues al contrario, gracias a ti por aceptar la invitación. Desde que estuvo tu socio José Carlos, la verdad es que todas las personas que nos escucharon en la parte de los modelos financieros, nos dimos cuenta que gran parte importante de la tribu que está en la parte del desarrollo inmobiliario, pues están buscando poder tener información clara, poder tener información de expertos sobre cómo poder llevar mejor el tema de financiamiento de la construcción o poder llevar bien la planeación de sus modelos financieros. Así que decidimos invitarlos nuevamente para poder aclarar dudas sobre el tema del crédito puente. Y le vamos a poner este episodio el ABC del crédito puente, porque muchas veces hemos escuchado, o cuando estamos en la parte de planeando un desarrollo inmobiliario y hemos platicado este tema de capitalización de un proyecto inmobiliario, hemos visto la parte de la importancia de la preventa, cómo poder fondearnos y hacer socio a nuestros propios clientes inversionistas, cómo se requiere también esta parte del equity, de construir con capital por parte de los socios, pero uno que es mucho más técnico y que se requiere también una expertise financiera importante y un acompañamiento, si es que tú no lo tienes, de gente experta que te ayude a poder crear las finanzas sanas de un modelo inmobiliario para poder acceder a este capital por parte de una institución financiera. Es algo súper importante que, a mi parecer, no es algo opcional en los proyectos inmobiliarios, es algo que sí o sí todas aquellas personas que estén pensando en desarrollar un proyecto o que ya estén en un proyecto inmobiliario desarrollado y que empiecen a sentir o que empiecen a ver el mercado complicado, o que las ventas no están dando los picos de capital o el flujo que requiere la obra, vean ya de una vez por todas cómo van a poder acercarse a un experto o a un crédito puente para poder financiar sus proyectos. Entonces, Alan, empezando por ese lado, en tu experiencia que tienes tantos años apoyando desarrolladores inmobiliarios y analizando esta estructura de los modelos, ¿cómo ha sentido el mercado? Sabemos que
muchos de los desarrolladores inmobiliarios en México apenas empiezan a institucionalizarse, ¿no? A entender mejor el modelo del desarrollo desde la parte financiera, ¿no? En tu experiencia, ¿cuáles crees que sean hoy el sentir de los desarrolladores? ¿Lo buscan ya cuando están atorados? ¿Lo planean con tiempo? ¿Qué nos puedes platicar de esto, Alan? Sí, actualmente nosotros tenemos una percepción del mercado hacia el crédito a nivel en el sector inmobiliario, teniendo en cuenta que la tasa de referencia está en 11.25, es una base bastante alta. Bueno, hoy estamos grabando en julio 2023 para que esto quede grabado, entonces la tasa de referencia nos digan en un futuro qué está pasando para arriba y para abajo, la perpetuidad, ¿no?, de este episodio tenga validez. Así es. Entonces, teniendo una tasa base tan alta, todos los puntos que tú le sumes a ella, entendiendo que el banco aproximadamente está entre 3 y 6, quienes son un poco más agresivos, ya estás hablando de sujetar un proyecto a una tasa del 15, del 16%, lo cual antes, hace prepandemia, la tasa de referencia más los puntos extras que te podía dar el banco estabas oscilando entre el 6 y el 8. Esa diferencia ha puesto a pensar al desarrollador, inclusive nosotros mismos, a través del análisis de la estructura de capital de un proyecto, entendiendo que un proyecto solamente se puede fondear de 3 maneras: el capital, las preventas y el financiamiento. El correcto balance de estos 3 es lo que da muchas veces la oportunidad a los nuevos desarrolladores el poder acceder a las líneas de financiamiento de los bancos. ¿Por qué es tan importante? Porque, como bien lo mencionas, y la experiencia inmobiliaria te dicta que la estacionalidad de las ventas no siempre va a ser en el mismo tenor en el que tú arrancas el Friends and Family, el evento de lanzamiento, la primera etapa de listas de precios, y también el calibrar las listas de precios desde la etapa 1 hasta la última etapa, que no tengan unos brincos cuánticos en los cuales el flujo del capital requiera mucho más fuerza desde tu bolsillo para poder reponer ese tipo de carente en las ventas. Pues el crédito puente realmente te ayuda a que tú puedas tener finanzas sanas durante toda la vida del proyecto, teniendo en cuenta que el crédito puente está sujeto a los avances de obra y el banco te va evaluando el performance que tengas en cuanto a ladrillos que efectivamente se están poniendo en el proyecto. Entonces, es muy importante entender esa parte. Muchos nuevos desarrolladores o desarrolladores ya consolidados, justamente por no querer acercarse al tema de la banca, prefieren mantener un portafolio limitado, en donde su capital juegue un rol importante, pero teniendo en cuenta que también, pues, el capital es finito. No necesariamente hay carteras tan profundas que puedan aguantar, digamos, variantes o variables presupuestales dentro de un proyecto y que se puedan poder sustentar con el capital propio, o una estacionalidad de preventas que puede variar, entendiendo que el negocio inmobiliario son ciclos de por lo menos 24 meses, teniendo en cuenta desde la parte de análisis y evaluación de un terreno hasta la ejecución y el cierre del mismo. Entonces, nosotros sí invitamos mucho al desarrollador a tener una evaluación de la estructura de capital para que pueda integrar el tema de la deuda. No siempre, y se tiene, yo creo que por lo menos en México, la experiencia que nosotros tenemos, esta percepción de cuando estás tú en la universidad y quieres pedir una tarjeta de crédito, pero el banco te dice, pues es que nunca has tenido crédito. Pues sí, pues te estoy pidiendo una tarjeta de crédito porque quiero empezar a tener crédito. Creo que esa misma percepción a tal vez gran escala pudiera funcionar, entendiendo que los créditos puente pues no son montos menores, no te acercas a pedir una tarjeta de 10,000 pesos para poder empezar a tener historial crediticio, pero de una manera en la que el desarrollador suple esta parte es con el track record y la forma en la que su portafolio se ha comportado con su capital propio y la estructura no solamente financiera de los proyectos, pero también jurídica del proyecto y del desarrollador. Todas estas combinaciones, digamos, de puntos importantes que el desarrollador necesita evaluar, es como tú vas integrando, bueno, como nosotros le ayudamos a nuestros clientes a ir integrando cada caso, teniendo en cuenta, una disculpa por ser tan repetitivo, el tema de la dictaminación del proyecto es importante, por supuesto, pero hay desarrolladores que tienen malos proyectos, no siempre le pegas a todos, y hay desarrolladores primerizos que sí pueden llegar a tener muy buenos proyectos, pero por ser su primer ejercicio,
pues realmente necesitan poder integrar más partes, propuesta que se le está presentando al fondeador en este caso. Que ahí te voy a parar un minutito que para justamente creo que acabas de mencionar varios temas muy importantes que me gustaría ir como desmenuzando, ¿no? Empezando por la parte que siempre hemos platicado. Para mí el desarrollo inmobiliario es también como los restaurantes, ¿no? Realmente cuando tú ya llegas a abrir las puertas del restaurante es porque previamente ya tuviste un trabajo importante en cocina, ¿no? Preparando ciertas cosas, preparando ciertas salsas, capacitando a los meseros, todo un tema importante antes, previamente a que cuando tú sales a abrir las puertas ya todo está claro, ya todo está dicho y simplemente es operar. Y muchos desarrolladores inmobiliarios aún siguen sin darle la importancia a la parte de la planeación de los proyectos inmobiliarios, se apresuran a querer salir a construcción, se apresuran a querer salir a las ventas y quieren irle dando forma a la cocina mientras ya están recibiendo a los comensales, si queremos seguir con esta analogía. Y eso es algo muy importante que tenemos que poder identificar, que no podemos seguir así, ¿no? Aquellos desarrolladores que no le están dando la visualización tan importante, la parte de la planeación, pues es muy importante saber, los proyectos deben trabajarse, me ha pasado trabajar en proyectos hasta año y medio previos al lanzamiento, donde se trabaja muy de la mano con, sobre todo hablando de este tema, con el equipo financiero, para correr todos los posibles escenarios, previendo al momento en que vas a salir en el futuro a la venta, previendo las temporalidades que acabas de mencionar, de cómo se comportan las temporalidades también de la venta, inclusive también de la construcción, ¿no? Cómo los primeros meses se van a poder llevar posiblemente algo más importante en el tema del capital, porque es cuando vas a empezar con las estructuras fuertes, con la cimentación, donde los golpes del líquido, de la liquidez del proyecto son más importantes. Y entonces justamente ir viendo cómo en esta parte de la planeación vas a prever escenarios y cómo se va a comportar o posibles escenarios de cómo puede comportarse tu venta, porque justo son de las cosas más importantes que se van a analizar a la hora que se quiera un crédito puente. Muchas veces yo les he dicho a las personas que están haciendo un proyecto, sobre todo cuando ya son grandes, que no quieren escatimar en un tema de estudios de mercado, la persona que te va a comercializar, la empresa que te va a comercializar, y entonces ya cuando llegan con el crédito puente, dicen, chin, de todas formas nos están pidiendo un estudio de mercado que necesitamos y que lo hubiéramos hecho antes para que realmente hubiéramos tenido información buena para ver cómo creamos el producto y no nada más para cumplir con un requisito de la institución financiera. Oye, me están pidiendo el track record de la inmobiliaria o quién va a comercializar el proyecto y yo me había ido con la inmobiliaria que más barato me cobraba y ahora me están pidiendo el currículum de la inmobiliaria que va a comercializar para el crédito puente. Entonces, se van dando cuenta que obviamente cuando llegan a este tema del capital, del crédito puente, las cosas se deben de poner mucho más formales y mucho más serias. Y si llegan con una mala planeación, pues se van a topar que le van a batallar bastante con el tema del crédito puente, ¿no? Sí, por supuesto. Y a ver, una premisa importantísima, nosotros no venimos a enseñarle al desarrollador cómo hacer su negocio. Si tienen tantos años o se han especializado en esta industria, es porque lo hacen bien. Habrá ejercicios exitosos, habría ejercicios que puedan tener tal vez un poco de rentabilidad menor a la que habían proyectado. Nosotros no venimos a generarles estructuras nuevas, sino más bien a orientarlos en una organización jurídica, técnica y financiera de cómo es que tienen que llevar los pasos para evitar, o más bien para ahorrarte todo este aprendizaje empírico Claro. que te lleva el poderlo hacer tal vez tú solo en una primera ocasión, o tal vez en ocasiones ya repetidas, no necesariamente siendo tu primera experiencia de crédito puente. Y muchas veces tenemos también nosotros que entender al desarrollador como tal, o cómo es que los desarrolladores funcionan al día de hoy, o han funcionado durante los últimos 5 o 10 años haciendo un fideicomiso o una sociedad por cada empresa, entender cuál es la metodología de consolidación de estados financieros, cómo se debe de presentar el portafolio, cómo deben de estar, hablando de un fideicomiso, los fideicomitentes, los fideicomisarios, quiénes deben ir en primer lugar, en segundo lugar. Entonces, el dictamen que se tiene que hacer, empezarle a escarbar a cómo es que el desarrollador lleva sus prácticas corporativas,
es muy importante. Siendo muy puntual en cuanto a la presentación de los casos a las diferentes instituciones financieras, hay varios puntos que debemos de considerar. Sí, los proyectos, evidentemente, pero en los proyectos tienes que meter a qué producto es el que tú estás desarrollando, porque no todos tienen el mismo apetito. Si tú tienes un proyecto de segunda vivienda en Puerto Vallarta, pues habrá ciertos fondeadores que se les es atractivo. Así Entonces deberás de entender esa metodología. No porque creas que tienes un muy buen proyecto, una colonia de alta plusvalía en la ciudad de Claro. Guadalajara, todos los bancos van a tener apetito. Sí, ¿Por es qué? como, Porque te segmentan también por el valor de cada unidad, el valor total del proyecto. claro. ¿Qué tanto puedes apalancarte, por más que sea un producto estrella y tengas todo para poder llevar a cabo un desarrollo exitoso? Pues hay que ver las características de las dimensiones de las unidades, el ticket promedio, precio por metro cuadrado, costo por metro cuadrado, para ver si es del apetito y empezar a perfilar al fondeador que evidentemente puede tener apetito en cuanto a eso. Claro. Esto que mencionas me llega a la cabeza la misma forma en la que operan los fondos de Venture Capital, ¿no? Que se habla de la tesis del fondo. Oye, este fondo tiene cierta tesis porque invierte en fintech, porque invierte en proptech, en agrotech, lo que sea. Entonces, de igual manera, los bancos, las instituciones financieras, los fondos que están dando este tipo de créditos para la construcción, tienen su propia tesis y se ven más atraídos porque obviamente se han desarrollado más, lo conocen más, hacia qué tipo de proyectos son los que se sienten atraídos para fondear, ¿no? Porque recordemos que tiene que verse como el negocio del otro lado, ¿no? Así como hay desarrolladores que estamos buscando crear proyectos para vender, pues hay muchas instituciones que su negocio es poder fondear estos proyectos y ellos están ávidos de poder colocar el dinero porque es su negocio. Entonces, es aquí cuando se ve una relación ganar-ganar y poder identificar que existe una gran diferencia. No es como que voy a ir con el tal banco a pedirle un crédito. Oye, pues, tienes que hacer una investigación o saber qué tipo de tesis, por llamarlo así, tiene este tipo de institución. Y si quieres, Alan, vamos platicando un poco, traíamos aquí una guía de algunos temas. ¿Qué tipo de instituciones existen? ¿No? Porque luego creo que podemos encasillarlas a todas en un banco y sabemos que hay bancos de diferentes niveles, hay unos bancos que son nuevos bancos o bancos más pequeños, pero inclusive traen fondos o capitales mucho más grandes que instituciones a lo mejor más reconocidas en la banca personal que conocemos por otros lados, ¿no? Pero que hay bancos que posiblemente los desarrolladores aún no conocen o que apenas están conociendo. Recordemos que hoy tenemos en la audiencia gente que está empezando con un proyecto o gente que ya tiene 20 proyectos y tiene toda la vida construyendo y está empezando a jugar un juego mucho más financiero. Platícanos un poquito entonces de los perfiles de las instituciones, los tipos de créditos que existen para qué tipo de producto. Sí, nosotros en México, o la percepción que tenemos, no solamente en el sector inmobiliario, sino en cualquier persona a pie, los bancos más conocidos pues, son los bancos azules, los bancos rojos, Claro. en donde tienes tu cuenta corriente, donde las empresas en las que te has involucrado, ya sean empresas familiares o en las empresas en donde las personas se desarrollan profesionalmente, son los bancos a los que puedes acceder a un tipo de crédito, inclusive por ser cuentas corrientes y demás. En el tema inmobiliario, sí, la mayor parte de los bancos que todos conocemos le entran al tema de crédito puente. Todos los bancos tienen restricciones. Entre más grande el banco, mayores barreras de entrada. Entre más pequeño el banco puede tener más flexibilidad. Sí, y no solamente más flexibilidad, sino una hambre de comerse una parte del pastel más grande que acaparan los demás bancos. Claro. Entonces, tal vez sus barreras de entrada son menores, no necesariamente que sus análisis sean un poco más flexibles, sino que sus barreras de entrada no necesariamente son tan agresivas. Y posiblemente también tengan, por su mismo tamaño, procesos mucho más ágiles de operación para análisis de estos proyectos. Exactamente, ¿no? Exactamente. También dentro de los mismos bancos hay bancos que son muy conservadores, hay bancos que sus políticas financieras son un poco más ligeras y que evidentemente el conocer todo ese tramo es importante para tú ir a tocar la puerta adecuada. Saliéndonos del tema de los bancos, esta figura tan conocida, que es una figura jurídica que se utiliza como vehículo, que son las OFOMES, estas figuras jurídicas
se utilizan como vehículo para dos tipos de fondeadores. Los fondos de capital privado o fondos de deuda que entienden el mercado inmobiliario, o los que utilizan una estructura jurídica para tener prácticas de agiotismo. Está bien, está mal, evidentemente todo está regulado ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores, todos tienen su registro, todos tienen los contratos publicados en sus diferentes instancias, pero el desarrollador inmobiliario necesita tener la capacidad, independientemente de la etapa en la que esté su proyecto y cómo esté estructurado el proyecto, entendiendo que un proyecto con indicadores sanos o un proyecto en el que necesita un posible rescate, pues el análisis es distinto. Claro. Y entre menos perfilado esté el cliente, más te acercas a estas tasas agresivas, Claro. por lo ligero que pudiera ser no solamente el checklist, sino la evaluación del proyecto como tal, donde la garantía y la fuente de pago es lo que más se pondera. En cambio, un fondeador institucional lo que más pondera, pues es el proyecto y las prácticas corporativas del desarrollador, entendiendo que sí, hay fondeadores que le entran a proyectos que puedan no tener los indicadores más sanos, pero si el desarrollador es un desarrollador que tiene un track record en cuanto a desarrollos impecables, su producto terminado tiene mucho apetito por el mundo inversionista o cliente final, y avanza muy bien, pero pues entendiendo que tiene un proyecto que se le atoró dentro de su portafolio, sí hay apetito, los bancos no dejan de ver eso. Claro. Sin embargo, pues es muy diferente presentar un caso así a presentar un caso en el otro extremo de la banda. Entonces, necesita el desarrollador muy bien entender cuáles son los pasos y las implicaciones contractuales a las que te sometes por estar de un lado o de otro, o en el plano intermedio. ¿Qué tipo de productos ofrecen estos desarrolladores, estos fondeadores, perdón? Los productos se segmentan bastante. Hay quienes le entran desde la compra del terreno, pero solamente se evalúa el terreno como tal. Evidentemente se tiene el proyecto a futuro, pero la evaluación es sobre la compra del terreno. El crédito mezanín, que es entre el terreno y el crédito puente, es para fondear todo el tema preoperativo, digamos, es lo que se conoce como capital semilla. Y el crédito puente se puede ver en dos términos. El crédito puente, que empieza desde que la obra va a arrancar o tiene cierto avance de obra en cuanto a petición por parte de la parte fondeadora, o lo que se le conoce como tramo final. Es decir, yo planeé mi proyecto para no tener crédito puente, pero en el 65% de avance de obra todo va bien y tal vez vislumbro una caída en el tema de las ventas. El banco le entra a ese último tramo, que digamos es el tramo más seguro. ¿Por qué? Porque tú ya pusiste todo el capital que el proyecto requiere. Las ventas, lo que tienes contra escritura, ya avala el pago del crédito que te van a otorgar, entonces no necesitas apalancarte más de las ventas, o las ventas que necesitas hacer son muy pocas para poder tener la fuente de pago que el banco te requiere para poder cerrar el proyecto. Y evalúas tu proyecto en cuanto a eso. Evidentemente, volteando a ver de nuevo el tipo de estructura jurídica que el desarrollador tiene. Es muy común la práctica de hacer, vamos a pensar, una sociedad por proyecto inmobiliario, pero ¿quiénes son los socios de esta sociedad? Son socios estratégicos temporales, en los cuales no se quiere vincular la desarrolladora como tal, pues se necesita vincular como tal, porque quien responde no son esas personas que están en un acta constitutiva, son los desarrolladores, quienes acumulan la riqueza o llevan a cabo o toman las decisiones más importantes del desarrollo como tal. Ya sea que se vinculen a través de contratos, a través de actas de asamblea en capital variable, o algún tipo de esquema de negocios en donde los obligados solidarios, personas físicas y personas morales, estén atrás de este SPV, por así llamarlo. Entonces, es muy importante cómo se presenta el desarrollador ante los bancos, justamente para poder seguir sumando al tipo de producto o al tipo de fondeador que uno quiere aspirar. Muchas veces te encuentras con una renuencia por parte del desarrollador
no para entregar la información en cuanto a análisis y desvelar todo lo que hay dentro de la desarrolladora, pero para la participación de ellos como obligados solidarios o como para que ellos aparezcan dentro de la fotografía. Es decir, esta es mi estrategia fiscal y así yo lo hago para mitigar riesgos. Pretendo que el banco la entienda y así me la acepte. Claro. Eso es muy difícil, eso sí hay que entender que el banco se siente cómodo entrándole todos al baile. Claro. O los fondeadores no se sienten cómodos cuando el desarrollador, el terreno es aportado y lo voy a pagar al final, de capital no le estoy metiendo nada o no estoy levantando nada, me estoy apalancando 100% con las ventas y quiero que un tercero le entre con el tema de financiamiento. Prácticamente es no, y imposible. Además si uso por estrategia fiscal que una sociedad donde ni siquiera va a aparecer el desarrollador, pues es como querer hacer todo mal, ¿no? O sea, posiblemente puedas llevar alguna estrategia o cómo lo puedas armar, pero si quieres todo en el paquete no se puede, ¿no? Entonces creo que eso es importante, y no solamente por la parte del fondeo, ¿no? Sino por la certeza legal que le vas a dar al mercado y a los clientes que van a comprar tu proyecto. Entonces, creo que lo acabas de desmenuzar muy bien, estos tres tipos de partes, ¿no? Para el terreno, para el crédito mezanín, para los pero operativos y el crédito puente como tal, y el crédito de último tramo, ¿no? La parte final. Y es aquí donde creo que se tiene que tener una muy buena estrategia. Ahorita mientras lo platicabas, yo me ponía a imaginar casos de posibles, cómo utilizar el crédito puente, cómo utilizar sobre todo la parte del crédito final, y es, a ver, un desarrollo que se ha vendido bastante bien, ¿no? Y se ha ido plusvalizando en esta plusvalía controlada por parte del desarrollador, que ya se capitalizó y que han ido aumentando los precios. Hay un momento que tenemos que tomar decisiones de decir, oye, ¿terminamos de vender todo el proyecto a este precio o aumentamos los precios de acuerdo al plan que traíamos inicial, ¿no? Y creo que una buena estrategia, si ya se capitalizó el proyecto en una gran parte, la idea es poder decir, bueno, si ya ahorita no nos interesa el flujo, podemos sí plusvalizar las unidades para que se vendan inclusive al final o inclusive terminadas si sabemos que tenemos un muy buen producto que va a ser muy deseado por el mercado y que no tenemos que sacrificar el tema de los descuentos, pues ahí puede entrar un buen crédito puente al último tramo para terminar el proyecto y tú te quedas con unidades terminadas, listas para que la gente pueda utilizar sus créditos hipotecarios y comprarlas sin sacrificar esa parte de la plusvalía que pudiera quedar dentro del desarrollador. Creo que se me hace muy interesante que se puedan planear este tipo de escenarios previamente. Exacto. Y también, digo, volteando hacia una parte importante de los proyectos, que es la comercialización, vamos poniéndolo en otro sentido. Un desarrollador que se acerca contigo y te dice, oye, Alex, necesito salir a la venta porque me urge terminar de pagar lo que me comprometí del terreno y poder vender otra parte para poder tener flujo para todos los temas preoperativos y de licencia de construcción. Pues qué certeza te puede dar a ti, claro, que ese tipo de producto lo puedas acercar a tu portafolio de clientes, teniendo en cuenta que el orden de las ideas no es esa. Así es. Es completamente distinto. El análisis del banco va en función a eso. Es decir, me estás invitando a mí que participe yo en un proyecto, pues vamos poniendo todo en orden, vamos que todos le entren con su parte y entonces yo me siento cómodo entrando a los proyectos como tal. En otro orden de ideas, pues es complejo poder justificar el análisis de por qué las prácticas corporativas de los desarrolladores no van en función a eso. Digo, está bien, cada quien puede hacer sus proyectos y son, digamos, en cualquier industria, empresas que duran mucho tiempo. Sí, claro. Es aquí la diferencia a lo mejor entre la palabra proyecto y desarrollo, ¿no? Que todo mundo lo puede llegar a confundir, pero entonces tanto el cliente comprador como la institución que te va a otorgar un crédito no le quieren entrar a un proyecto, le quieren entrar a un desarrollo, ¿no? Le quieren entrar a algo que ya se vea materializado, avanzado, arrancado y que si posiblemente
se tenga este beneficio tanto para la institución que te dé el crédito como para el cliente que te compra en preventa, pero no vamos a armar todo el paquete porque el riesgo que existe antes de que tengas la licencia o el terreno comprado o aportado, eso requiere el capital de los socios que van a armar esto para posiblemente después poderse apalancar con otras cosas, pero se requiere un riesgo controlado y un buen armado de negocio, ¿no? Sí, por supuesto. Y la parte que tiene mucha bondad del crédito te asegura el que tú como desarrollador termines tu proyecto. No te quedes a medias con un proyecto que está sujeto de la proyección de los próximos 30 días de venta en cuanto a Claro. flujo, de que tú puedas obtener por parte de otras empresas o de un levantamiento de capital el flujo que requieres para la planeación de los próximos 90 días. El banco entra contigo durante toda la vida de la obra y te ministra con base a lo que tú efectivamente estás poniendo de ladrillos y el banco te está dando. Hay toda una metodología, si quieres ahorita podemos entrar un poco más a eso, y esa metodología le da la tranquilidad al desarrollador de que la planeación presupuestal del proyecto va con base al cronograma inicial, a lo que le presentaste al banco y el banco aceptó. Puede haber variaciones, por supuesto que puede haber variaciones. Nunca nadie es mago para conocer alzas en partidas presupuestales dentro de un proyecto. Justamente las planeaciones presupuestales se hacen con números protegidos, o en la mayoría de los casos así se hace, pero digamos estos picos tal vez atemporales no se pueden prever, pero el que tú te asegures el que la obra va a seguir avanzando hasta su fin, pues evidentemente la planeación de ventas o el diálogo en cuanto a ventas es distinto. ¿Por qué? Porque pues puedes tener una flexibilidad mayor en cuanto a cómo desplazas tu inventario, las listas de precios, qué ofertas aceptar o rechazar por no tener la necesidad de flujo para poder seguir avanzando el proyecto, así como lo que en tu cartera está disponible para cualquier contingencia y no solamente está resolviendo contingencias durante la vida del proyecto. Claro. Y pues bueno, ya entendimos un poquito para ir entrando a desmenuzar este tema del crédito puente. Ya entendimos qué es el crédito puente, qué tipo de créditos puentes o qué tipo de créditos existen, entre ellos el puente, cómo tienes que armar el modelo de negocio para que pueda ser atractivo para poder recibir este tipo de financiamiento capital. Pero ahora, Alan, me encantaría poder entrar al proceso, ¿no? Porque muchas veces se ven las cosas desde afuera, pero no tienes idea cuánto tiempo va a durar, en cuál es el mejor momento para empezar el trámite, con qué puedo arrancar. Platícame un poco justo esto, ¿no? El tiempo, el proceso y la etapa en la que un desarrollador tiene que decir, ya estoy listo para empezar a buscarlo. Sí, digo, aquí yo creo que la palabra más importante a tomar en cuenta es la de tiempo. El tiempo en un proceso de acreditación puede ser este factor que lo vuelva tortuoso, difícil, doloroso, o puede ser la variable vinculada al éxito del proceso como tal. Nosotros lo que hacemos con nuestros clientes, ya una vez analizado que los proyectos sí podemos nosotros participar, porque voy a solamente hacer, digamos, un paréntesis muy rápido. Nosotros, a través del servicio de ingeniería financiera, que en algún momento ya se comentó en este podcast, nosotros nos desmarcamos mucho del ejercicio de brokeraje al realmente acompañar al desarrollador. Nosotros, al ver la rentabilidad de los proyectos, hemos sido capaces de darle el consejo al desarrollador, es decir, no consigas crédito, a ti ya te falta realmente muy poco para terminar tu proyecto. Si utilizas este pequeño pedazo de inventario y utilizas descuentos agresivos al tal vez acceder a una tasa, el banco tal vez no te va a prestar a ti, te va a prestar un fondo de capital privado, te va a prestar TIE más 11, TIE más 2, estás hablando de 23% anual. Claro. En vez de someterte a eso, más comisión por apertura y todos esos accesorios que pueden venir en el contrato, en vez de que te sujetes a eso por los próximos 12, 13 meses, mejor una parte de tu inventario, da descuentos agresivos, Claro. capitalízate y eso te va a ayudar. Claro. Es ahí donde nosotros nos desmarcamos mucho de solamente ser un pasamanos en cuanto a los expedientes. ¿Qué hacemos nosotros para que el desarrollador, esta variable de tiempo, no se convierta en un tema doloroso? Nosotros primero, al analizar los proyectos y
tener perfectamente perfilado el proyecto, el producto y demás, le damos una lectura completa al checklist. El checklist de cualquier fondeador se basa en 3 expedientes. La carpeta técnica, que tiene que ver con tramitología, proyectos arquitectónicos, que todas las regulaciones estén cumplidas, cálculos estructurales, memorias descriptivas, planos y acabados y demás. La carpeta jurídica, que es lo que previamente ya hablamos, es cuál es el vehículo, el estatus de la tierra, las escrituras, poderes, cómo está la estructura de negocios, quiénes están atrás del proyecto, y el expediente financiero, que son todos los números del proyecto como tal. Adicional a los números, evidentemente, de la persona moral, que es la que está llevando a cabo Claro. o la acreditada, por llamarla así. Eh, el entendimiento de estos 3 expedientes es fundamental para que ellos puedan saber qué tienen, qué no tienen y qué tienen que construir o desarrollar o pedir para poderlo completar. Los fondeadores no inician tus procesos si tú no tienes todos los expedientes. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo o gran parte de las personas que tienen empresas activas los están buscando, y la industria inmobiliaria no es la única a la que fondean. Entonces, si un analista financiero tiene 10 expedientes en su escritorio, pero nomás uno está completo, pues no, ese es el único que va a revisar. Tú puedes estarle marcando, oye, ¿y cómo vas? Oye, pues es que no me has entregado completo. Oye, ¿cómo vas? No, pues es que no me has entregado completo. Y eso puede empezar a ser un efecto de semanas, de meses. Oye, es que me falta esto. Y por eso muchas veces he escuchado a varios desarrolladores que yo ya había entregado todo, según ellos, ¿no? Y luego llega al banco y me pidieron eso que no me habían dicho, ¿no? Entonces, creo que tanto el conocimiento del proceso, de los requerimientos por parte del desarrollador, es importante para que los tiempos ya no sea en armar las carpetas, sino que ya sea un proceso interno por parte de la institución. Y creo que eso que comentas es muy bueno poderlo saber o poder apoyarte en alguien que sepa para que no te atores meses armando estas carpetas. Oye, Alex, y sumando al comentario que hiciste, ¿cuántas veces no escuchamos también? Es que no sabía que tenía que firmar esto. Es que no sabía que tenía que dar autorización para que se revisara eso. ¿Por qué? Porque hay un vínculo muy importante entre sí, quien está completando los expedientes en la parte operativa, pero también el conocimiento del desarrollador, a lo que se está sujetando o a lo que futuro se va a sujetar. Entonces, el entendimiento de este ciclo completo de las carpetas es muy importante para poder avanzar. Una vez teniendo las carpetas completas, son 2 procesos muy simples a los que uno se tiene que sujetar. La primera etapa de análisis del banco es el precomité. En esta etapa se analiza el expediente completo en su carpeta jurídica, técnica y financiera. Aquí participan las áreas internas del banco. Una vez teniendo la evaluación positiva del precomité, entonces te pueden agendar al comité. Esta agenda del comité es donde ya participan los consejeros del banco, tanto los consejeros, la parte directiva interna, como los consejeros externos. Aquí es donde se decide si tu proyecto es viable para fondeo o no, e inicias la etapa de contratación. Y más o menos ese tiempo de respuesta no podemos saber exactamente. Que sesionas, bueno, que te agendan a precomité y tenemos una resolución del comité, puede ser tan rápido como 45 días, siempre y cuando las dudas que se puedan generar en esta etapa se puedan resolver de una manera rápida, pero sí, no debe de pasar de 45, 60 días, poniendo una banda de tiempo. Pero en esta etapa de 45, 60 días, evidentemente puede ser 6, 8 meses, entendiendo pues el proceso y la responsabilidad que el desarrollador tiene para poder integrar todo el expediente o resolver las dudas que estas 2 etapas tengan. Una vez con la resolución de parte del comité, se entrega una carta de términos y condiciones, que digamos es el esqueleto a las condiciones a las que el crédito va a estar sujeto y que el desarrollador tiene que estar en pleno conocimiento que a eso se va a sujetar. Posterior, iniciar la etapa de contratación, que son los contratos, notarías y demás. De una vez, para que lo sepan y sepan a qué le están tirando, se llegan a negociar estos términos y condiciones, o de plano simplemente son informativos, léelo y para que te prepares a qué te vas a sujetar, o realmente crees que sí se llegue a un punto en el cual puedas entrar en una negociación de estos términos. Hay muy poco margen de maniobra en cuanto a las negociaciones que pudieran pasar de la carta de términos y condiciones a lo que pudieras tú pedir en cuanto a mejoras. Depende de cada banco y depende de cada
proyecto y desarrollador, pero lo que nosotros le recomendamos a nuestros clientes es que eso lo consideremos como inamovible. Claro. Así como los contratos, pues no puedes llegar con un banco, una institución financiera, inclusive con una compañía telefónica, vamos a decir, claro, a Telcel, patrocínanos Telcel, digamos, a una compañía telefónica, pedirle que modifique una cláusula de su contrato es prácticamente imposible, o sea, no se puede. Sí, y está muy bien saberlo porque luego también tienes muchos perfiles de desarrolladores, yo lo he platicado 1000 veces, ¿no? Aquellos que tengan un perfil más por el lado legal, ¿no? Abogados o qué sé yo, pues les pasa un contrato y van a querértelos reconstruir, ¿no? Entonces es importante saber que este tipo de créditos pues son con instituciones que ya tienen muy bien amarrados sus estructuras de contratación y términos y condiciones y que posiblemente estén bien cuidadas para ambos lados, pero que no vas a poder hacer mucho para mover por ahí. Exactamente. Y lo que principalmente lo que te dicta el contrato, no son solamente las reglas del juego, sino cómo el banco va a estar comportándose durante la vida del proyecto, pero también al cierre. El cierre del proyecto es muy importante porque desde el contrato se establecen las unidades que se van a individualizar del proyecto que ya se analizó y se le ponen valores de individualización. Esto es decir, a la hora de terminar el proyecto y que los clientes decidan escriturar sus unidades por el pago del contrato que tienen ellos celebrado contigo, es ahí donde el banco va a utilizar esos recursos como fuente de pago para poder liberar las escrituras de cada una de las unidades privativas. Claro. Una vez que se cierra el proyecto, es decir, tú le terminas de pagar al banco todo el tema del capital, entendiendo que los intereses se pagan de manera mensual con base al capital dispuesto. Una vez tú pagado el capital del banco, existe todavía un remanente de escrituras que tú tienes a favor, pues para poder cumplir las obligaciones que tienes con los inversionistas, con los aportantes o quienes hayan participado para que después evidentemente las utilidades te queden para ti. Claro. Ese es el proceso a grandes rasgos, el track record y desglose de pasivos que los desarrolladores pueden ir construyendo con este tipo de herramientas, pues evidentemente te van poniendo en un diálogo distinto, no solo contra tu competencia interna, sino para el tipo de fondeo que cada vez puedes ir accediendo de mejores tasas, de mejores condiciones, de mejores garantías para ti como desarrollador y tus productos que tienes en el mercado comercializando para el crecimiento del portafolio. Una pregunta interesante en el armado del equipo del desarrollador, ¿no? Es decir, las empresas que el desarrollador está contratando para temas de supervisión de obra, construcción, comercialización, juegan un valor que te sume puntos ante estas instituciones, saber que a lo mejor para ellos ya conocen quién es el que te va a vender, quién es el que te va a construir, quién es el arquitecto, cómo juega este papel, ¿realmente es algo que importa, no importa tanto? Tú, en tu opinión, ¿qué has visto? Sí, sí es muy importante y cada vez los fondeadores son más fijados, tal vez por decir una palabra en este sentido, porque parte de los documentos que te piden en los expedientes son los currículums, no solamente del desarrollador y de los socios de la desarrolladora, sino también del constructor, del comercializador, del despacho de arquitectos. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de quiénes están participando en el proyecto y cómo se agrega valor a un mismo ciclo de negocios. Entonces, sí se toma en cuenta y es fundamental. No es, digamos, un deal breaker que... No es un requisito, pero lo ven como algo positivo porque, oye, si yo traigo tal proyecto, se está comportando muy bien, que estamos ya fondeando y sé que comparte, no sé, al mismo supervisión de obra, el mismo comercializador, el mismo cualquier tema, pues dices, bueno, me da esta confianza de saber que al menos estás trabajando con alguien formal. Por supuesto, que es un tema de prestigio, ¿no?, para el proyecto. Entonces, sí es importante. Buenísimo. Pues muy bien, Alan. Creo que ha sido uno de los episodios donde muchas veces explicar la parte técnica de un proceso, ¿no? En la parte del crédito es importante hacerlo con una claridad. Como la hemos platicado el día de hoy, seguramente hay mucha gente que esto lo empieza ya a orientar, muchos desarrolladores que pudieron identificarse en qué parte del proceso están, empezar a reflexionar sobre sus proyectos inmobiliarios en la parte de la planeación, cómo están armando tanto la estructura legal como la estructura financiera, el producto que a lo mejor están también creando, y este tipo de contenido que dimos el día de hoy pues los ayudará a que puedan identificarse y buscar
el crédito puente como una de las cosas que sí o sí tienen que tener en sus proyectos inmobiliarios para que tengan este respaldo de poder crear y entregar sus proyectos a tiempo y sobre todo ir creando este prestigio como desarrollador que irás haciendo proyecto a proyecto, porque siempre lo hemos mencionado aquí, la idea es que no te metes al mundo del desarrollo inmobiliario para hacer un proyecto y bye, ¿no? La idea es que puedas crear una carrera donde te avientes un proyecto y avientes otros proyectos más adelante, y creo que poder entender esto no a golpes, ¿no? Yo siempre he dicho que en la vida puedes aprender a madrazos o estudiando, ¿no? Y pues hay que repartirle un poquito de las dos, ¿no? Y creo que en el negocio inmobiliario aprender a madrazos puede ser algo muy complejo, ¿no? Puedes acabar con tu propio capital, el capital de una institución, de una familia, inclusive pues el riesgo que metes al involucrar terceros, como es el caso de los clientes inversionistas. Y yo creo que acercarse para este tipo de cosas que requieren un nivel de expertise importante, que no quieres dejar al riesgo de sobre la marcha ir aprendiendo, acercarse con expertos como es el caso de ustedes, como Leux, es algo que yo se lo recomiendo mucho, ¿no? Realmente yo les recomiendo mucho a los desarrolladores que armen un equipo de expertos. Yo siempre he buscado y les he dicho a los desarrolladores cuando estoy en el tema de consultorías, es deja de pensar en esta cabeza que posiblemente muchos llegan de querer ahorrar todo, querer contratar a todos los más baratos, hacerlo ellos solos, aprender, y el riesgo es muy grande. Lo decía el otro día en un video que hicimos. En el negocio del desarrollo inmobiliario, la línea entre el éxito o el fracaso de un proyecto es muy delgada, y esto lo puedes mitigar involucrando expertos. El desarrollador tiene que ser el que menos sabe en la mesa porque él es el maestro de orquesta que va a dirigir todo, pero tiene que tener a los mejores sentados en su mesa, el mejor abogado, el mejor fiscalista, el mejor financiero, el mejor marquetero, el mejor comercializador, y entre todos poder hacer una mesa redonda para hacer los proyectos exitosos, donde cada quien desde su expertise pueda defender y pueda argumentar y pueda darse esta polémica de repente en estas reuniones para bien del proyecto. Entonces, creo que lo que ustedes han hecho como Leux ha sido algo muy bueno porque han, digamos, democratizado, han acercado de una manera muy fácil, ¿no? Lo que posiblemente para muchos desarrolladores no lo veían como una posibilidad, porque sabemos que de repente las consultorías financieras puede ser algo como visto como algo muy, muy caro, ¿no? O algo que a lo mejor la típica, también otro mito del desarrollador, no, es que eso es para desarrolladores muy grandes, ¿no? Acercarme yo a una firma de consultoría que me pueda apoyar y yo soy todavía pequeño, y yo les he dicho todo lo contrario, entre más pequeño seas, más necesitas apoyo de los expertos, ¿no? Entonces creo que ustedes lo han hecho muy bien acercando de manera muy real, no un tema de proceso nada más burocrático, sino ustedes se meten de una manera muy boutique, como lo han mencionado, muy cercano a los clientes. Sí, de acuerdo. Y algo que también nosotros, sumando a tu comentario, Alex, es mucho más caro para un desarrollador tener un retraso de 3, 4, 5, 6 meses en su proyecto, entendiendo que lo que no hiciste este mes no lo vas a poder recuperar en el próximo mes. Alzas de precios en tus partidas presupuestales, retrasos y penalizaciones en los contratos, el no tener la liquidez a tiempo es mucho más caro que poder acceder a un crédito y que la tasa que tú estás accediendo vaya en función, pero por miedo no la quieras tomar o no quieras acercarte a este tipo de productos por ciertos estigmas que se pudieran llegar a tener, que son evidentemente válidos. Estoy completamente de acuerdo contigo que muchas veces las decisiones que el desarrollador tiene que tomar son tantas que el enfoque en las decisiones importantes que debe de tomar deben de ser muy puntuales justamente para encaminar sus portafolios a portafolios exitosos. Así es, Alan, pues déjanos un poquito de dónde pueden encontrarlos, dónde pueden encontrarte, pedir información, un primer acercamiento. Entonces, Alan, ¿dónde los pueden encontrar? ¿A dónde les pueden escribir para acercarse un poquito más con ustedes? Nos pueden escribir a info@leux.com.mx, ese es nuestro canal de comunicación. Ahí podemos nosotros apoyar a toda tu audiencia, a la cual estamos muy agradecidos, a todo tu equipo, a ti por tenernos el día de hoy, para cualquier tema de consultoría, contratación o acompañamiento en tema de financiamiento, nosotros encantados. Pues muy bien, conquistadores que estén en la parte del desarrollo inmobiliario, que quieran saber más sobre el crédito puente, que quieran ya tramitar su crédito para el proyecto que traen ya desarrollando, entonces info@leux, que es LEOX, ¿verdad? Sí. .com.mx, les puedan escribir.
Alan, tú llevas ese departamento, esa área los va a poder apoyar. Y pues un saludo a todos los conquistadores que nos están escuchando el día de hoy. Quiero invitarlos a que puedan seguir el nuevo canal que acabamos de abrir en Instagram. Pueden ir ahí a la bio de Soy Alex Tamayo. Lo vamos a poner también en la cuenta de The Real Estate Game para que puedan entrar al canal. La idea es estar mucho más cercanos con ustedes, pudiendo hacer un grupo. Ya hay ahorita más de 100 personas en el grupo, entonces los invito a que se puedan incluir a esta comunidad y podamos estar platicando y me cuenten de cerca cómo van con sus proyectos y cómo van con la conquista del juego inmobiliario. Les recuerdo, yo soy Alex Tamayo y recuerden, let's conquer the city. Gracias por escuchar un episodio más de The Real Estate Game. Yo soy Alex Tamayo, síguenme en mis redes sociales y únete a la conquista del juego inmobiliario. Let's conquer the city.